Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este primer ejercicio donde vamos a hacer una nómina con baja. ¿Vale? Después de la clase que hemos estado haciendo la semana pasada, donde hemos visto las pautas para realizar este tipo de nóminas, empezamos con nuestra primera nómina con baja. Es muy sencilla, ¿vale? Es una nómina que os he puesto muy sencilla para empezar, pero antes de nada vamos a repasar de nuevo las partes de la nómina. ¿Os acordáis? La cabecera, donde recogíamos los datos de la empresa del trabajador y los días en los que ha estado trabajando, los devengos o las percepciones, donde recogemos todo lo que cobra este trabajador, las deducciones, ¿vale? Que son aquellas cantidades que nos restan, que se componen de dos, que son las cotizaciones a la seguridad social y las retenciones del IRPF, y la última parte de la nómina, que hasta hace unos años únicamente recogía las bases de cotización sobre las que aplicábamos esos tipos para obtener la deducción, y ahora, además de estas bases, recoge lo que la empresa paga por nosotros, o sea, lo que nosotros le costamos a la empresa, ¿vale? Lo que cotiza la empresa por nosotros. Entonces, el último apartado de la nómina ahora se denomina así: determinación de las bases de cotización al régimen general de la Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta y de la base sujeta a retención del IRPF y aportación de la empresa, ¿vale? La empresa únicamente aporta a la Seguridad Social, como ya sabéis y lo hemos visto un montón de veces, ¿vale? Al IRPF únicamente aporta el trabajador, ¿de acuerdo? Entonces, en este último apartado veremos las aportaciones de la empresa en cuanto a seguridad social, pero veremos la base que está sujeta a retención del IRPF, ¿vale? David Girán me pregunta, tanto en el sector público como en el privado, ¿vale? En el sector público, personal, laboral de la administración, va a seguir este criterio, ¿vale? Porque se va a regir por el Estatuto de los Trabajadores. En principio el modelo es el mismo de la nómina, pero depende de cada administración, puede tener alguno diferente. Lo mismo ocurre con las empresas, ¿vale? El modelo oficial de nómina, lo vimos en las primeras clases de nóminas, es uno que se recoge en una norma, pero puede ocurrir que en el ámbito de un convenio colectivo de carácter estatal o en el ámbito de la administración tenga sus peculiaridades siempre que se recojan estos apartados y las características mínimas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, nosotros vamos a irnos en esta clase, que al final veremos una nómina rellena, bueno, por el modelo oficial, pero como os comento, podéis encontrar modelos diferentes. La cosa es que recojan estos apartados de una manera clara y con los contenidos de cada apartado. Esto lo tenéis desarrollado en la clase que hicimos, que se llama estructura de una nómina, y creo que también hay una videosesión, que como sabéis, cuando hablamos de videosesión es cuando grabamos estas clases en estudio, suelen ser más cortas y más concretas. Comenzamos con el ejercicio, ¿vale? Nos piden elaborar el recibo de salarios del mes de junio de un trabajador que está en incapacidad temporal por enfermedad común. Nos dan los datos del trabajador, ¿vale? ¿Para qué? Para que podamos rellenar la parte de la cabecera. Nos dan nos determinan que es un ayudante no titulado, que es del grupo 4, que esto, si os acordáis, que lo hemos visto durante todas las nóminas, es importante porque así sabemos si se trata de un trabajador con salario mensual o con salario diario, ¿vale? ¿Os acordáis de una tabla que había con todas las categorías profesionales? Y vemos que las categorías más altas tienen un salario mensual, que significa que todos los meses son 30 días, ¿vale? Es hasta el grupo 8, ¿vale? Hasta la categoría 8. Y del 8 al 11 están los trabajadores con un salario diario, que son los trabajadores que tienen una cualificación o que están en un grupo más bajo, ¿vale? Entonces estos trabajadores tienen días de 28, 29, 30 o 31, dependiendo del mes en el que estemos, ¿vale? Esto es importante a la hora de elaborar la nómina, ¿vale? Entonces, el dato que nos dan de ayudante no titulado, nos dicen que está en el grupo 4, nos dice que estamos hablando de un trabajador que tiene un salario mensual, ¿vale? También nos está diciendo que tiene un contrato indefinido a tiempo completo, y esto es importante a la hora de determinar las deducciones, ¿vale? Porque sabéis que en las deducciones hay unos tipos que cambian un poco dependiendo si estamos ante un trabajador con un contrato temporal o no, ¿vale? Entonces, como es un contrato indefinido a tiempo completo, nos vamos al tipo general, ¿vale?
Con estos datos podemos rellenar bastantes campos. Retribuciones, tenemos el salario base, el plus del convenio, 2 pagas extraordinarias al año de salario base. Recordamos, si no nos dice nada y nos dice 2 pagas extraordinarias, bueno, pues a la hora de hacer el ejercicio nosotros escribimos y decimos, entiendo que la paga extraordinaria recoge solo el salario base, ¿vale? Nos da la retención del IRPF, así como los diferentes tipos los tenemos nosotros que saber. En principio, la retención del IRPF nos la deberían dar, porque la retención del IRPF, lo hemos visto en clases anteriores, depende del número de hijos que tengamos, de si tenemos una hipoteca, de si hay alguna persona con discapacidad. Entonces, tenemos una clase en la que hemos visto cómo la empresa sabe lo que nos tiene que retener, cómo sabe la empresa que tiene que retener este 11%. A nivel práctico, hay un programa maravilloso en Hacienda que determinas, metes las cuantías y te calcula lo que le tienes que retener a ese trabajador, ¿vale? A nivel teórico se pueden hacer una serie de cálculos sin utilizar este programa y así podemos saber que la retención es el 11%. Lo normal y habitual es que nos la den siempre. Si no nos la dan en el ejercicio de nómina, lo que vamos a hacer va a ser inventárnosla, ¿de acuerdo? Y nos da como datos que es una baja por enfermedad común el día 10 de junio y sigue en esta situación hasta el final de mes. La base de cotización de contingencias comunes del mes anterior, del mes de mayo, fueron 1.500 euros y no hay horas extras ni en el mes de junio ni en el año anterior, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, con todos estos datos comenzamos a hacer nuestra nómina. Recordamos la clase del otro día. ¿Cómo hacemos una nómina cuando hay una baja? En primer lugar, calculamos una nómina normal por los días efectivamente trabajados. Y para ello debemos distinguir si la incapacidad temporal es por enfermedad común o por accidente laboral, ¿vale? Empezamos con la nómina de los días de baja, como si fuera otra nómina por los días de incapacidad temporal y necesitamos conocer para ello la base reguladora, ¿vale? Es un concepto que hemos visto en la clase del otro día, pero además esta distinción entre accidente laboral o enfermedad común es también importante, ¿vale? A la hora de calcular lo que se cobra por estos días de baja. Y luego calculamos los datos tanto de los días trabajados y de los días de baja para determinar estas bases que hemos visto que van al final de la nómina. La importancia de si estamos ante un accidente laboral o enfermedad común surge desde el primer momento en el que nosotros empezamos a hacer la nómina. En enfermedad común, el día de la baja es el primer día no trabajado. En enfermedad accidente laboral, el día del accidente se cuenta como trabajado. La baja al día siguiente. Por lo tanto, voy a volver a la cabecera del ejercicio y os voy a preguntar. Este trabajador que tenemos aquí, Carmelo Cotón, que le hemos puesto un nombre un poco gracioso, ¿me podéis decir efectivamente cuántos días tendremos que calcular un salario normal, ¿vale? Como días trabajados. Vale, David Giral nos dice que son 9 días, efectivamente, porque estamos ante una enfermedad común. Muy bien, Laura, ¿vale? Primera trampa, primera cosa en la que nos tenemos que fijar. Si de aquí partimos ya mal, ya vamos a tener toda la nómina mal porque no nos van a coincidir los números, ¿vale? Empezamos a solucionar. Devengos de los días trabajados. En primer lugar, calculamos lo que cobra por los días de trabajo. El trabajador es del grupo 4, es un trabajador con un salario mensual. Para él, todos los meses tienen 30 días y ha estado 9 días trabajando. Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos el de salario diario, lo que hacemos es que como vemos que gana 1.200 euros al mes, lo dividimos entre 30 días porque todos los meses van a tener 30 días, ¿vale? Y nos sale que va a cobrar 40 euros al día y lo multiplicamos por 9 días que ha trabajado, 360 euros. Lo mismo hacemos con el plus del convenio, ¿vale? Y nos sale 45. Como veis, los devengos de los días trabajados súper fáciles. ¿Tenéis alguna duda hasta aquí? ¿Tenéis alguna duda, chicos? ¿Me podéis contestar por el chat? Vale, todo bien. Esto es súper fácil, ¿vale? Espero que aquí no tengáis ninguna duda, ¿vale? Pero como ha estado de baja, pues tenemos una prestación por incapacidad temporal,
que se va a recoger ahí también en esa nómina, ¿vale? Luego la Seguridad Social con la empresa ya hará sus cuentas, pero de momento se va a recoger ahí. Y vamos a verlo. Para conocer lo que cobra el trabajador durante los días de la baja, necesitamos conocer la base reguladora y el número de días en IT, ¿vale? En incapacidad temporal. Días 21, ¿de acuerdo? La base reguladora, la base de contingencias comunes del mes anterior, dividido entre 30, porque estamos hablando de un trabajador con salario mensual, ¿de acuerdo? Entonces, la base reguladora diaria son 50 euros. Continuamos. Y empezamos a calcular nuestra prestación. ¿Os acordáis? Son los 3 primeros días en los que el trabajador está de incapacidad temporal, no cobra nada. Es el día 10, el día 11 y el día 12, porque el día que se coge la baja es el día 10. Del día 13 al 24 va a cobrar el 60% de la base reguladora. Entonces cogemos el 60% de la base reguladora, que hemos visto que son 50 euros, y lo multiplicamos por 12, ¿vale? Lo podéis ver si veis algún ejercicio por internet, pues en vez de poner así 60%, veréis en 0,60, ¿de acuerdo? 360 euros. De esto se hace cargo la empresa, ¿de acuerdo? Del día 16 al día 20 de la baja, que va a ser del 25 al 29 de junio, que son 5 días, también va a ser el 60% y van a ser 150 euros. En este caso se hace cargo la Seguridad Social. Y a partir del día 21 de la baja, el 75% de la base reguladora, que nos sale 37,50. Sumamos todas las cantidades y los devengos por el día de la baja son 547,50. ¿Hasta aquí tenéis algún tipo de duda? Chicos? Bien, ¿no? Vale, ya tenemos calculados nuestros devengos. Por un lado hacemos como una nómina normal por los días trabajados y por el otro lado empezamos a calcular cómo lo de los 3 primeros días nada, bueno, lo que hemos estado viendo en la anterior clase. Ya tenemos nuestra parte de devengos y tenemos que empezar con las bases de cotización de contingencias comunes, que las vamos a hacer por separado. En primer lugar, por los días trabajados, luego por los días de baja y base de cotización de contingencias profesionales igualmente, ¿vale? La base de cotización de los días trabajados, pues tenemos que hacerlo igual que antes, todo el rato ir dividiendo por los 30 días. Entonces, el salario base diario son 1.200 euros dividido entre 30, 40 euros. El plus de convenio, 150 dividido entre 30, 5. Y aquí está un poco lo más complicado, donde estamos hablando los 1.200 euros, ¿vale? Que es la prorrata de las pagas, que son lo que va a cobrar por las pagas extras, ¿vale? Por 2 y por los 9 días, ¿vale? 300 y dividido entre 360 euros, porque estamos hablando de un trabajador con salario mensual. Entonces, para los trabajadores de salario mensual, el año tiene 360 días, no tiene 365, ¿vale? Entonces, sumamos todas estas cantidades, lo multiplicamos y nos salen 465 euros, ¿de acuerdo? ¿Más o menos bien, chicos? Lo hacemos por diario y lo multiplicamos por los 9 días. La base de cotización de contingencias comunes por los días de la baja, ¿vale? Esta base, bueno, en este caso vemos que la base reguladora es la base de contingencias comunes del mes anterior dividido entre 30, ¿vale? Entonces, lo hemos estado haciendo antes, 1.500 euros, que era nuestra base reguladora, dividido entre 30, son 50 euros, y lo multiplicamos por 21 días. 1.050 euros nos sale 465 más 1.050, 1.515, ¿vale? Esta sería la base de cotización de contingencias comunes en total, ¿de acuerdo? Está dentro de los límites mínimo y máximo. ¿Os acordáis que siempre que hemos hablado de cuando calculamos las bases de cotización de contingencias tanto comunes como profesionales, siempre
debemos poner que estamos dentro de los límites mínimo y máximo, ¿vale? Estas tablas no nos las vamos a aprender porque son unas tablas bastante importantes que recogen una serie de números importantes y simplemente hacemos referencia a que está dentro de los límites mínimos y máximos, ¿vale? Para de esta manera dejar claro al examinador, ¿vale? Que conocemos que hay unas tablas, no nos las sabemos de memoria porque eso no nos lo van a exigir, o puede que os las den en el examen, pero siempre hacemos esta referencia, ¿vale? Es como lo que os he comentado antes de las pagas extra. Siempre vamos a hacer la referencia de entendemos que la paga extra recoge el salario base o entendemos que la paga extra recoge la base, el salario base y el plus de convenio, o sea, eso lo podemos hacer de las dos maneras, pero siempre hacemos esa referencia tanto en las pagas extra y lo mismo con los límites, ¿vale? Entonces ya tenemos nuestros devengos y nuestra base de cotización de contingencias comunes, donde hemos sumado los días que hemos estado de alta y los días que hemos estado de baja y tenemos nuestro total. ¿Estamos ya, chicos? ¿Tenéis alguna duda en algún punto? Bueno, si no me decís nada, pasaré a la siguiente diapositiva, ¿vale? Que nos toca base de cotización de contingencias profesionales. Entonces tenemos accidente de trabajo, enfermedad profesional, desempleo, FP y Fogasa. Y lo hacemos igualmente que antes, por separado. En primer lugar, calculamos los días de alta. Si os acordáis, la base de cotización de contingencias profesionales... A ver, David me pregunta si es mayor la base de cotización de contingencias comunes en la que está de baja que en una normal. No entiendo lo que me quieres preguntar. No dependerá de los días, David. En este caso, esta persona ha estado solamente 9 días de alta y ha estado 21 días de baja. Entonces, por eso no salen más, creo que se refiere a la diapositiva anterior, ¿vale? No salen 1.050 euros. Es que dependerá. ¿Mm? Bueno, como sabéis, la base de cotización de contingencias profesionales es igual a la base de cotización de contingencias comunes más las horas extraordinarias. Como no hay horas en los días trabajados, nos va a coincidir exactamente con la base de contingencias comunes y van a ser igual los 465 euros, ¿de acuerdo? Porque nos está diciendo que no hay horas extras, ¿de acuerdo? A ver, David nos está preguntando, chicas, os lo digo porque vosotros no veis el chat, ¿vale? Que nos está preguntando que la base de cotización de contingencias comunes, si es mayor cuando se está de baja o cuando se está trabajando. Entiendo que es lo que me quieres preguntar, David. Mira, cuando está trabajando sale a 51,67 euros cada día y cuando está de baja sale a 50 euros, ¿vale? Entonces, en este caso no es así, ¿de acuerdo? Lo que pasa que te sale más porque hay más días de baja que días trabajando. Entonces, como son 50 euros por 21 días, por eso sale más, ¿vale? Bueno, resuelta esta duda de David, nos fijamos en lo que os estaba diciendo en la base de cotización de contingencias profesionales, es la comunes más las horas extraordinarias, como no hay horas extras, que esta nómina es súper facililla, pues coincide exactamente, ¿vale? Entonces, la base de cotización de contingencias profesionales de los días trabajados, de los días de baja. ¿Os acordáis? En la clase del otro día vimos esta fórmula, ¿vale? Cogemos la base de cotización de contingencias profesionales del mes anterior a la baja, menos las horas extras del mes anterior y dividimos entre los días cotizados en el mes. Recordamos, estamos ante un trabajador con salario diario, por lo tanto va a ser siempre 30, ¿de acuerdo? Y le sumamos las horas extras del año anterior dividido entre los días del año. Trabajador con salario mensual, 360 días, ¿vale? No va a tener 365 el año, va a tener 360. Y los días cotizados, 30, ¿de acuerdo? A ver, interrumpo un momento porque me está preguntando, Paloma me dice, en el examen de folio de Andalucía de farmacia y para farmacia, ¿piden hacer una nómina o es todo de tipo test? Pues mira, siempre que os quede muy claro, ¿vale? Las pruebas libres dependen de cada comunidad autónoma y dentro de cada comunidad autónoma de cada instituto. Entonces, por eso en el campus tenéis tipo test, tenéis preguntas de desarrollo
y tenéis casos prácticos. Nuestra experiencia en la mayoría de las comunidades autónomas se pide hacer una nómina o partes de una nómina, ¿vale? Igual te piden solamente calcular los devengos o a veces te piden hacer una nómina entera. También he visto preguntas de tipo test. Lo que menos he visto en FOL es preguntas de desarrollo, pero que sepáis que os podéis encontrar de todo. Mi recomendación de todo lo que es FOL, que es tan amplio, aprender bien cómo hacer una nómina y los temas del 1 al 6, ¿vale? Que es donde vemos que preguntan más, ¿vale? Tipos de contrato, cómo hacer una nómina, cómo se despide a una persona, los diferentes tipos de despido, todo esto, ¿vale? Luego hay muchos temas de prevención o de cómo elaborar un currículum, pero de ahí sí que es verdad que a la hora de las pruebas libres vemos menos. Entonces, si vas muy pillada de tiempo, quédate con los temas del 1 al 6 o del 1 al 7 y si vas bien, claro, por supuesto, todo. ¿De acuerdo? Paloma, es que nos resulta muy difícil conseguir exámenes de las pruebas libres. Así como de oposiciones es más fácil conseguirlo porque las administraciones muchas veces las publican, los institutos no lo suelen publicar, ¿vale? A los alumnos no os los dejan sacar, entonces nos cuesta mucho acceder a ese tipo de exámenes y no te puedo ayudar más. ¿Vale? Sí, lo sé, Laura. Tengo algún examen, ¿vale? Si queréis algún examen de otros años, que tengo yo creo que del 2014-2015, me lo pedís a través de mensajería y os lo puedo adjuntar. La información es muy mínima, nos está diciendo Laura. Efectivamente, la mayoría de los institutos nos dan el tiempo y poco más, ¿de acuerdo? Todos los exámenes que os voy a pasar, a los que me los pidáis, recordar que son exámenes de años anteriores, por lo tanto las respuestas pueden estar desactualizadas, simplemente sirven para que os hagáis una idea. ¿De acuerdo? Bueno, la fórmula, sigo hablando, la fórmula la vimos el otro día, entonces, bueno, diferencias si es un trabajador con salario mensual o trabajador con salario diario, pues diario nos vamos al día exacto y mensual 30 y 360, ¿vale? Esta nómina, como es tan facililla, el trabajador no ha realizado ninguna hora extra el año anterior ni en el mes anterior. Entonces nos va a quedar así, 1.500 euros menos 0 dividido entre 30 más 0 dividido entre 360 por 21 y nos va a quedar 1.050, ¿vale? Porque hay mucho cero. En total lo que hacemos, sumamos las bases de cotización de contingencias profesionales por los días de los días de baja con los días trabajados y nos sale 1.515 euros. Bien, chicos, hasta aquí alguna duda. Aquí simplemente es conocer un poco la fórmula. ¿Bien? Venga, pues si no me decís nada más, yo sigo, ¿eh? Vale, como ya tenemos nuestras bases calculadas, porque hemos hecho la suma de las de contingencias comunes, contingencias profesionales, llegamos a la base del IRPF. Sabéis que en principio todo cotiza al IRPF, salvo determinadas cosillas, que son indemnizaciones por despido, traslado y fallecimiento, los gastos de locomoción que no sobrepasen unos límites, que tampoco os los tenéis que aprender, en el campus tenéis las tablas, pero bueno, quedaros con eso, ¿vale? Dietas y asignaciones para gastos de viaje, lo mismo, gastos ocasionados por traslado del puesto de trabajo. En nuestro ejercicio la base coincide con los devengos, ¿vale? Y sí que debemos incluir la prestación por incapacidad temporal. Vamos a sumar todas las cantidades que tiene devengadas, ¿vale? Pero no le vamos a eliminar, a quitar nada porque no hay ningún concepto de estos sobre los que no se causa retención, ¿vale? En el ejercicio que hemos puesto no hay indemnizaciones por despido, ni por traslado, ni hay gastos de locomoción, ni hay dietas, entonces, pues nos va a coincidir exactamente con los devengos, ¿vale? ¿Mm? Bien, ya tenemos todas nuestras bases calculadas, como hemos visto, tenemos nuestro cálculo y vamos a... Sí, no, pero es que no hay horas extras en este ejercicio, entonces nos va a coincidir, ¿vale? Entonces llegamos a las deducciones. Las deducciones, ¿vale? Como estamos ante un trabajador que está, no me acuerdo exactamente cómo os lo puse en el ejercicio, ¿vale? Estamos hablando de un trabajador que
es a tiempo indefinido, que es de tiempo que tiene un contrato por tiempo indefinido y a jornada completa, nos vamos a lo general. Vemos que contingencias comunes le aplicamos el 4,70, por desempleo le aplicamos el 1,55, que aquí sí que hay diferencias que puede ser 1,60, ¿vale? Pero estamos en el común 1,55, y formación profesional 0,10. Entonces la totalidad de deducciones que va a tener van a ser estas, ¿de acuerdo? En cuanto a seguridad social. En cuanto al IRPF, pues lo mismo, cogemos la base y aplicamos el 11%, que es lo que nos dicen en el inicio del ejercicio, y sumamos para determinar las deducciones, ¿vale? Y ahora vamos a ver en cada una de las diferentes imágenes que os he puesto cómo quedaría la nómina rellenada, ¿vale? Empezamos, no sé qué tal lo veis, no sé si se ve bien, si lo queréis que lo haga más grande, más pequeño, no sé. Simplemente rellenamos, ¿vale? La cabecera y los devengos, ¿vale? Metemos el salario base, el plus de convenio, metemos las prestaciones e indemnizaciones de la seguridad social, ¿vale? Porque aquí es donde va la cantidad que ha cobrado por la baja, ¿de acuerdo? Y el total de devengos, veis lo que es, ¿de acuerdo? En cuanto a las deducciones, sí, efectivamente, las hemos calculado antes, ¿vale? Entonces tenemos la base y los tipos, y aquí el cálculo y la suma total. Pero además tenemos la base del IRPF que, como hemos visto, coincide exactamente con las deducciones, porque no tenemos ningún tipo de gasto, de dieta, entonces todo lo que cobramos tienen que llevar la retención del IRPF. Entonces, ¿veis? Aquí se hace la suma del total a deducir, total de vengos, total a deducir y el líquido total a percibir. ¿De acuerdo? 751,51. ¿Vale? Y llegamos a esta parte, que es la parte final, que es lo que he dicho, que se ha ampliado en la última reforma que hubo. ¿Vale? Tenemos los conceptos, las bases por las que nuestro empleador nos va a cotizar a la seguridad social, ¿vale? Entonces tenemos el 23,60, que esta cantidad os la deberíais conocer. Todas las demás, accidente de trabajo y enfermedad común, este porcentaje, si os fijáis, sale, lo tenéis en el tema, de unas tablas y suele ser un porcentaje entre el 1, el 2, el 3%, que sale en una normativa de Hacienda. Si esta es normal que no la podéis conocer porque depende del tipo de profesión, os la podéis inventar, ¿vale? Podéis poner que por accidente de trabajo y enfermedad profesional, conforme a la normativa de Hacienda, el empresario tiene que cotizar un 2%, por ejemplo. Yo aquí lo he mirado y sé que es un 2,60, pero en principio esta cantidad no la podréis saber nunca, ¿vale? El desempleo sí que lo tenéis que saber, la formación profesional y el fondo de garantía salarial también, ¿vale? Entonces, todas estas cantidades que están en esta parte derecha, de 357, 39, 83, 9 y 3, todas estas cantidades son las que el empresario va a ingresar en la seguridad social por tenernos a nosotros trabajando con él, ¿de acuerdo? Veis que las cantidades son mucho más elevadas que lo que cotizamos como trabajadores. ¿De acuerdo? Hay una cotización de horas extraordinarias que, como en el ejercicio no hay, no se rellena, y luego tenemos la base sujeta a retención del IRPF que se recoge aquí a pesar de que aparezca en la parte final. A ver, David nos comenta que este apartado final no aparece en la nómina. Vale, esto surgió en una reforma de 2015, ¿vale? En la parte final de la nómina, hasta ese momento únicamente se recogían las bases de cotización. Es que no sé cómo señalaros, no sé si lo veis, ¿vale? Se recogería esto únicamente, a ver, que os lo voy a intentar marcar. Se recogería esto, ¿vale? Se recogían las bases de cotización, simplemente, pero todo este apartado del tipo y de la aportación de la empresa no se recogía. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay una reforma
Y en esta reforma laboral, reforma laboral, hay una reforma del modelo de nómina y se dice y de la Ley General de la Seguridad Social, y se dice que también es necesario recoger en la nómina lo que lo que le costamos a la empresa, vaya, para que me entendáis, ¿vale? Entonces, a partir de ese momento se recoge, ¿vale? Esto es el modelo oficial de nómina a día de hoy, ¿vale? Desde finales de 2014, en 2015 todas las nóminas se tenían que tener esto recogido y así es. Entonces, además de aprenderos los tipos de cotización del trabajador, es necesario que conozcáis también estos tipos, ¿vale? Para hacer una nómina de una manera correcta. El único que podéis no conoceros, ahí es que me cuesta mucho señalar, es este del 260 que os marco aquí, como os digo, hay un listado en una normativa de Hacienda bastante largo de todas las profesiones y cada profesión lleva un porcentaje, suelen ser porcentajes muy bajos, del 1, del 2, del 3% como mucho. Como no os lo podéis aprender, os ponéis una nota y os lo inventáis, ¿vale? Decís en mi profesión o en la profesión de la persona que está haciendo la nómina, vale, la cotización por accidente de trabajo y enfermedad profesional es un 2%. ¿Mm? Como sabéis, el trabajador no va a cotizar nunca por eh, por esta contingencia. A ver, Laura me pregunta si me pueden pedir confeccionar una nómina sin ningún tipo de plantilla. Vale, yo creo que una nómina como tal, vale, igual os dan una plantilla para rellenar, pero no hace falta que hagáis esto porque vosotros podéis poner devengos, deducciones, bases de cotización y ya está, y aportaciones de la empresa, ¿de acuerdo? Entonces las 4 partes de las nóminas las tenéis que conocer, son 4 partes, tampoco tienen una dificultad muy grande y si no os podéis perder, pues hacéis apartados, ponéis en la cabecera, se recogerían estos datos, recogéis los datos del trabajador y del empresario y empezáis con los devengos, hacéis los cálculos, continuáis con las deducciones y finalizáis con la determinación de las bases de cotización. No hace falta que os conozcáis esto, ¿vale? Yo os pasaré algún tipo de examen y en la mayoría de ellos no se da plantilla. ¿Vale, Laura? Bueno, voy a parar la grabación en este punto y seguimos hablando, ¿vale, chicos?